su último viaje, su partida definitiva, el filósofo Juan Flo. Juan Flo murió a los 91 años, profesor de estética, alguien que nos marcó a la generación que entramos a mediados de los 80, al comienzo de la democracia, y para lo cual nos pareció interesante compartir desde anécdotas hasta temas filosóficos entre los intercambiados con él. Primero fui su estudiante. Sí, yo fui estudiante de Juan, como muchos, y creo que hay un consenso fuerte en que, en principio, Juan asustaba. Es decir, irradiaba una personalidad que irradiaba muchas cosas, y para un estudiante que se acercaba, bueno, era como, ponía un poco de temor. Y ese temor después se confirmaba. Se confirmaba porque era sumamente exigente en los cursos regulares, en los seminarios, pero también era de una claridad única. En cuanto a lo biográfico, digamos así, yo fui estudiante en Facultad de Humanidades a fines de los 80, principio de los 90, y allí fue en ese periodo en que Juan antes que Juan se incorporó, no, se reincorporó a la universidad después de haber sido, digamos, expulsado por la dictadura. Entonces yo allí asistí a los primeros cursos que dictó, o uno de los primeros cursos que dictó de estética, y luego a alguno de sus seminarios. Así que en primer lugar fui estudiante de Juan, y luego decidí dedicarme a la estética y me integré en la sección a principios de los 90. Así que desde ese momento que trabajo allí hasta que Juan se jubiló, en el 2011 trabajé con él, casi 20 años de trabajo junto a Juan. ¿Quién no pasó por sus aulas, digamos? Porque es incalculable la cantidad de personas que lo tuvieron para suerte y desventaja, porque siempre tenés la sensación de que hay un núcleo fuerte de alumnos que lo siguieron, digamos. Pienso que hay muchos que lo sufrieron. Y sí, era muy discutidor, Juan. Eso le gustaba estar en su casa, recibir gente en su terreno y discutir mucho, ¿no? Juan Flo, alguien que realmente era disruptivo en muchos aspectos, alguien de un carácter muy fuerte. Yo lo conocí primero como docente que era nuestro en estética, y que, bueno, recuerdo bien, y por eso como empecé a retomar los libros que compartía y analizaba, ¿no? La fenomenología del espíritu de Hegel, ¿sí? Y recuerdo bien un debate muy interesante en torno a el espíritu absoluto, es decir, cómo la relación entre inmanencia y trascendencia encontraba en Hegel, en esa dialéctica, ¿no?, que va a constituir el pensamiento hegeliano, una como visión donde el debate de inmanencia y trascendencia se incorporaba, ¿no?, en ese proceso, y que daba el debate a la relación entre idealismo y materialismo que va a haber luego, y que nos permitió con Flo intercambiar, dado que él, como marxista, integrante del Partido Comunista, yo venía, ¿no?, de una formación en el seminario, y que a nivel católico, siendo hijo de un comunista católico, me permitía dialogar con él también otros temas, que era el debate de la relación que había entre la religión y el marxismo, ¿sí?, el idealismo y el materialismo, y que fue muy rica. Y los diálogos en los corrillos, en su casa, en el bar, con Flo, me permitieron
también encontrar en ese docente, en ese filósofo, alguien que me permitió construir mi manera de pensar muchas veces, como ese filósofo que nos hacía pensar, que nos desafiaba, que nos situaba desde el debate de la estética, desde el debate de la racionalidad, desde el debate de lo ideológico, cómo la filosofía se pensaba y se interactuaba con la construcción también social, con la construcción académica, digamos, ¿no? Y hoy somos resultado en la filosofía a partir también de su aporte. Por tanto, nuestro primer homenaje, reconocimiento, que lo continuaremos en una secuencia más analítica. Juan presentó la crítica del juicio haciendo toda una introducción, podríamos decir, propedéutica de el pensamiento teórico de Kant, es decir, de la matriz que está presente en la crítica de la razón pura. Y eso para mí fue suficiente para entender todo lo que me había resultado complejo, farragoso, es decir, un uso de metáforas, claridad, análisis, la insistencia en la reiteración de la explicación, en fin, todas cosas que luego he utilizado y ahora me estoy dando cuenta, todos recursos que luego he utilizado sistemáticamente como docente, esas cosas que aprendí tempranamente siendo estudiante de Juan. Cuando fui a estudiar al exterior, es decir, siempre voy a estar, siempre que tengo ocasión lo digo, voy a estar muy agradecido, siempre estoy súper agradecido de la formación que me dieron en el Instituto de Filosofía, que me permitió desenvolverme sin mayor dificultad cuando fui a estudiar fuera del país. Pero bueno, en este libro del 2018 retomé ese trabajo, podríamos decir, y lo que le decía a Juan era que finalmente la monografía estaba terminada. 20 años después había logrado terminar esa monografía que había iniciado en su seminario. Y creo que fue una muy linda forma de agradecerle, dedicándole un libro, es decir, es mi último libro, que también se publicó en inglés, dedicándole ese trabajo y agradeciéndole todas las enseñanzas que me dio y todo ese rigor al que nos sometió a quienes fuimos sus estudiantes. Su capacidad de trabajo y de reflexión constante y profundidad de análisis, fineza, era su enorme generosidad intelectual y de todo tipo. Bueno, al menos así lo viví yo y creo que mis compañeros de sección también comparten esto. Pero luego en el plano más general, colectivo, en el plano de lo que significa para la filosofía nuestra o para el hacer filosofía en nuestro medio, bueno, ahí creo que sí Juan deja algo fundamental, además de los contenidos de sus tesis que se encuentran en numerosos textos, que allí tendremos que comprometernos con la tarea de reunirlos, de analizarlos, de volver, ¿no?, a su pensamiento, eso sí, pero en ningún momento sentía eso que antes yo llamaba esa especie de complejo, inferioridad, que le hacía querer arrimarse, ajustarse, acondicionar su pensamiento a esas grandes teorías dominantes, digamos así. Y yo sobre todo insistiría en esa cosa, esa peculiaridad de esa valentía intelectual de Juan, bueno, el plantearse que va a revisar lo que sea que le venga a las manos y que si se trate del Pope número 1, que en este momento es el indiscutible, bueno, él no, de una manera, digamos, muy libre, lo consideraba y luego iba desarrollando su propio pensamiento, que siempre estaba lleno de sugerencias y de líneas que
por cierto, en el acierto o en el error, siempre eran, a la hora de escucharlas y de considerarlas, un ejercicio inmensamente rico de el hacer filosofía, precisamente. El hecho de haber oído a Torres y haber visto huir, y me podía atribuir además la capacidad de hacer huir a Onetti, así lo leí y así se lo conté a muchos en esa época. Yo entraba y Onetti salía disparando. De todas maneras son un buen punto de partida para darle motivaciones a una charla. Esas cosas pasaban por los años 46, 47 la primera, el viejo Torres, 57, 58 la segunda, el huidizo Onetti. No hay quien no recuerde una camisa rasgada propia de él en el furor de una exposición. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo y estaba por nacer, el ginecólogo me dijo que estaba dentro del 10º percentil. Y volví muy preocupada y le dije a Juan, ¿vos sabés que el ginecólogo dice que está en el 10º percentil? Juan se quedó preocupado, pensando. Y a los 2 días me dice, vos tenés la fecha mal. Van a ser el mes que viene. Y así fue. ¿Me explico? Y hay veces vos le decías una cosa y te decía, eso no puede ser. Pero Juan, sí, me dijo tal cosa. No, eso no puede ser. Y era cierto. No podía ser. Era de otra manera. Cuando ganó en Buenos Aires el premio a un concurso policial, cuyo jurado estaba compuesto, entre otros, por Roabastos y por Borges, él encontró el anuncio en casa de una amiga de Lola Fernández, la hermana de Guillermo Fernández, el pintor, y leyó el anuncio y dijo, no está mal esto, un cuento. Un viaje a Europa, 15 días de estadía en el Meridien de París para 2 personas, no está mal. Y dijo, yo voy a hacer un cuento que tenga un gancho para Borges. Y ganó el concurso, dentro de los 7 ganadores ganó el concurso. ¡Qué bárbaro!